Hola, hola, seguimos con la parte 2 del tutorial de Alegría de Intensamente. Vamos a empezar con la cabeza. Ahora vamos a realizar la primera vuelta, que sería un anillo mágico con 6 puntos bajos. Cerramos bien el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Yo me ayudo siempre con las tijeras para poder abrir un poco los puntos, ya que tejo muy apretado. Recuerden poner el marcador de puntos. Estamos tejiendo en espiral y así podemos marcar el punto inicial para no perderlo. Si ustedes no lo requieren, pueden no utilizarlo o usar un estambre o algún otro tipo de marcador que se acomode a sus necesidades y gustos. Entonces vamos a hacer aquí 6 aumentos con un total de 12 puntos bajos. Vamos a terminar esta vuelta y vamos a hacer la vuelta número 3. En esta vuelta vamos a realizar el proceso de un punto bajo, un aumento. Por toda la vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento, para que al final de la misma tengamos 18 puntos bajos. Vamos a ir tejiendo en espiral, recuerden, y en el primer punto vamos a colocar el marcador para irlo identificando. Vamos con la vuelta número 4 y ahora vamos a hacer un punto, un aumento y un punto bajo. Y es así, el motivo es un punto, un aumento, un punto bajo por 6 ocasiones para tener al final 24 puntos bajos. Recuerda, es un punto bajo, un aumento y un punto bajo por 6 ocasiones para tener al final 24 puntos bajos. Ahora vamos con la vuelta número 5. En esta vuelta 5 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento por 6 ocasiones para terminar con 30 puntos bajos. 3 puntos bajos y un aumento por 6 ocasiones para terminar con 30 puntos bajos al final de la vuelta. Vamos a iniciar con la vuelta número 6 y en esta vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos. Esto lo vamos a repetir por 6 ocasiones para tener 36 puntos bajos. Recuerda, el motivo va a ser 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos por 6 ocasiones para tener 36 puntos bajos. Bien, vamos con la vuelta número 7. En esta vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento por 6 ocasiones. Esto nos va a dar un total de 42 puntos bajos en esta vuelta número 7. Son 5 puntos bajos, un aumento por 6 ocasiones para tener al final 42 puntos bajos en esta vuelta. Bien, terminamos la vuelta número 7 y de la vuelta 8 a la vuelta 14 vamos a hacer punto sobre punto para tener 42 puntos durante 7 vueltas. Esto lo repetiremos en 7 vueltas. Ya que tenemos esta altura, vamos a ir rellenando. Y aquí en uno de mis videos anteriores les decía que los trocitos que sobraban de estambre no los tiraba. Entonces los recorto
los revuelvo con el relleno y los meto en los amigurumis para ayudarme a que sean también relleno. Así vamos haciendo un reciclaje y no desperdiciamos o no tiramos a la basura el estambre que nos sobra y lo podemos reutilizar. Me ayudo con este punzón que es metálico para apachurrarlo y sigo trabajando normal para poder ir apachurrándolo y que se vaya metiendo o se vaya quedando planito en nuestro tejido. Bien, ahora vamos con la vuelta número 15 y en esta empezamos las disminuciones. Van a ser 5 puntos bajos y una disminución. Esto van a ser por 6 veces para tener 36 puntos bajos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos para hacer los aumentos, pero ahora en disminuciones y empezamos con esta que son 5 puntos bajos, una disminución por 6 ocasiones. Vamos apachurrando el relleno para que se vaya metiendo al tejido y no se nos salga. Bien, llegamos al final de esta vuelta y empezamos con la vuelta 16. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución y 2 puntos bajos por 6 ocasiones para llevar al final 30 puntos bajos. 2 puntos bajos, una disminución y 2 puntos bajos en 6 ocasiones para tener al final 30 puntos bajos. Llegamos al final de esta vuelta, sigo presionando el relleno para que no se salga. Ahora vamos con la vuelta número 17 y vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 6 ocasiones para tener al final 24 puntos bajos. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, repitiéndolo 6 veces para tener al final 24 puntos bajos. Bien, ahora vamos a ir con la vuelta número 18 y vamos a hacer un punto bajo, una disminución, un punto bajo. Esto lo vamos a repetir en 6 ocasiones para tener al final 18 puntos bajos. Recuerda, es un punto bajo, una disminución, un punto bajo por 6 ocasiones para tener al final 18 puntos bajos. Recuerda ir rellenando también el tejido conforme vayamos avanzando. Si con el relleno del inicio quedó durito o firme, con eso es suficiente. En el mío no es el caso y yo voy a utilizar más relleno. Entonces recuerda que en esta vuelta vamos a tener 18 puntos bajos al final de la vuelta. Bien, llegamos a la vuelta número 19 y vamos a hacer un punto bajo, una disminución por 6 ocasiones y esto nos va a dar un resultado de 12 puntos bajos. Un punto bajo, una disminución por 6 ocasiones para que tengamos 12 puntos bajos al final de esta vuelta. Vuelta número 20, ya teniendo nuestros 12 puntos bajos anteriores, vamos a tejer en bló. Esto quiere decir, tomamos solo la hebra de la parte de atrás y vamos a tejer 12 puntos bajos por toda la vuelta. Recuerda, es en bló. Esto quiere decir que es solo por la hebra trasera. Terminando la vuelta número 20, que son los 12 puntos en bló, vamos a tejer de la vuelta 21 a la 25 puntos sobre cada punto,
durante 5 vueltas para hacer el cuello. Teniendo esto, lo que vamos a hacer es cerrar el tejido, bueno, no cerrarlo porque no se va a cerrar el cuello, sino rematar y esconder la hebra. Aquí la estamos escondiendo por dentro, queda el hoyito. Y lo que vamos a hacer es el sobrante, lo metemos y con ayuda de un lápiz o de una pluma o de un palito podemos hacerle un hoyo para que sea la guía y podamos ir introduciendo el cuello. Yo me estoy ayudando con un palito de naranjo para ir metiendo los costados y así vaya quedando el cuello hacia adentro. Esto a veces cuesta un poco de trabajo, pero con la práctica te va saliendo un poco más rápido. Entonces ayúdate con palito, con la pluma, con el gancho, con lo que tú puedas y sientas que te está ayudando para meter el cuello. Al final tenemos que darle toda la vuelta y debe de quedar un túnel donde vamos a insertar el cuello que ya tejimos en el cuerpo de nuestro amigurumi. Aquí ya está quedando, yo me ayudo con un lápiz para meterlo bien. Termino de darle la formita, con el lápiz ya hago el túnel completo y la cabecita me quedaría así. Y así embona con el cuello del cuerpo. Vamos a tejer el cabello. Aquí ya tejí yo la base del cabello. Van a ser 5 vueltas antes de iniciar con los mechones. Se las dejo escrita para que puedan tener la indicación y puedan hacerlo a su ritmo. Bien, vamos a empezar ahora con los mechones. Y vamos a hacer el primer mechón que empieza con 11 cadenas. De la segunda cadena después del gancho vamos a hacer un punto deslizado y vamos a seguir con 9 puntos medio altos. Y cerramos en el siguiente punto con punto deslizado. En el mechón 2 vamos a trabajar 7 cadenas y de la segunda cadena después del gancho vamos a hacer un punto deslizado, regresamos con 5 puntos medios altos y vamos a cerrar con punto deslizado en el siguiente punto. El mechón 3 vamos a subir con 6 cadenas. De la segunda cadena después del gancho vamos a hacer un punto deslizado. Tejeremos 4 puntos medios altos. Y cerraremos con punto deslizado en el siguiente punto. El mechón 4 vamos a subir con 6 cadenas. De la segunda cadena después del gancho vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a realizar 4 puntos medio altos. Y cerramos con un punto deslizado en el siguiente punto. El siguiente punto, que sería el mechón número 5, vamos a hacer 9 cadenas. De la segunda cadena después del gancho hacemos un punto deslizado, regresamos con 7 puntos medio altos y cerramos con un punto deslizado en el siguiente punto.
El mechón 6 lleva 12 cadenas. De la segunda cadena después del gancho hacemos un punto deslizado y trabajamos 10 puntos medios altos para cerrar con un punto deslizado en el siguiente punto. El mechón 8 lleva 14 cadenas. De la segunda cadena después del gancho hacemos un punto deslizado, regresamos con 12 puntos medios altos y cerramos con puntos deslizados en el siguiente punto. Ahora bien, vamos a trabajar este mismo proceso, el proceso del mechón 8, que son 14 cadenas. Hacemos punto deslizado y regresamos con 12 puntos medios altos. Desde el mechón 9 hasta el mechón 24. Vamos a repetir este mismo proceso. Al terminar, regresamos con el trabajo. Ya que tenemos hasta el mechón 24, vamos a realizar mechón 25. Tejemos 13 cadenas. De la segunda cadena después del gancho vamos a hacer un punto deslizado y regresamos con 11 puntos medios altos para cerrar con punto deslizado en el siguiente punto. Todos los regresos de las cadenas se hacen con punto deslizado para que no quede recto, sino para que quede como un piquito, ya que el pelo de Alegría es como más despeinado, entonces este piquito hace que no quede recto, sino que se vea más despeinado su pelito. Bien, vamos a hacer el mechón 26, sería el último, y son 12 cadenas. De la segunda cadena después del gancho hacemos un punto deslizado, regresamos con 10 puntos medios altos y cerramos con punto deslizado. Este sería el cabello para la cabecita de nuestro personaje de Alegría. Rematamos, cortamos hebra y la vamos a esconder en el tejido para poder ir acomodando el cabello. Recuerden que si hay algo que tengan duda, pueden detener el video, pausarlo, repetirlo las veces que sean necesarios, o si les queda alguna otra duda, pueden mandarme mensaje a cualquiera de mis redes sociales o dejarme alguna pregunta en los comentarios de aquí abajo, que con gusto yo les ayudaré a responderlas. También estará disponible el patrón escrito en mi tiendita de Etsy o en Ko-fi. Si quieren dar alguna pequeña aportación, ahí van a tener disponible el patrón escrito. Ahora bien, yo acomodo con un alfiler el cabello en el centro del tejido y con alfileres que no tienen cabecita de plástico voy pegando o voy añadiendo para ir acomodando el cabello conforme yo lo voy queriendo. Aquí, como hice muchos mechones, me voy saltando y voy bajando uno sí, uno no, para que así se vayan pegando al momento de que ya los vaya pegando con el silicón y vayan quedando ordenados. Como ven, estoy levantando uno sí, uno no, así queda la primera base del cabello pegada y después vamos a tapar los huequitos con los mechones que quedaron arriba. Les dejo aquí la explicación en el video. Si tienen dudas, pueden regresarlo, pausarlo o dejarme algún comentario. También les recuerdo seguirme en mis redes sociales, dejarme un like. Eso me ayuda mucho para seguir creciendo y apoyándome en este emprendimiento. Si tienen alguna duda, pueden consultarla. Pueden visitar mi Instagram, donde tengo más información de todos los trabajos que realizo. Si quieren hacer algún pedido, también pueden contactarme por ahí. O si quieren hacerme algún comentario, estoy abierta para escucharlos. Les dejo la explicación y regresamos.
Regresamos ya que tenemos todo el cabello pegado. Nos faltaría solamente los mechones del fleco. Vamos a quitar el alfiler con el que unimos el centro del cabello y los alfileres con los que están los mechones del fleco para levantarlo y así poder ir tomando la medida para hacer los ojitos de alegría. A mí me gusta mucho hacer los ojitos con fieltro. Aquí les estoy enseñando cómo hice la base del ojito. Yo tomé un post-it y tomé la base, recorté mi molde, corté en el fieltro y después ya lo recorté para poder empezar a pintarlo. Con pintura acrílica negra y un pincel delgado liner me ayudé a delinear la zona de las pestañas del ojo de alegría. Si ustedes pueden ver el dibujo de alegría, tiene las pestañas un poco marcadas y luego tiene los ojitos muy grandes en color azul. Entonces yo me ayudo con esto para poder pintarlos y usar esta técnica. Uso técnica combinada en mis amigurumis para que se vean más realistas. A mí me gusta y me funciona. Si ustedes quieren realizarlo solamente con los ojitos de amigurumi de plástico, pueden realizarlo. Los ojitos van centrados entre las vueltas Espérenme, lo estoy checando porque en mi patrón que tengo escrito cuando recién lo hice se me pasó ponerlo, pero vamos a contar. Los ojitos los pusimos entre la vuelta 11 y 12 con 5 y 6 puntos de diferencia. Entonces, para que ustedes puedan tomarlo si gustan hacerlo así, o si no, con el fieltro van a ir midiendo conforme vean el tamaño de la cara y vayan centrando dependiendo de la medida del fieltro que hayan cortado para el ojito. Aquí estoy haciendo ya el centro del ojito en color azul. Dejo que se seque un poco y después le voy a dar profundidad con color negro. Voy a dejar que se seque y pues la magia del internet, yo ya tengo preparados mis ojitos que voy a pegar. Ustedes pueden realizarlos en fieltro o usando los ojitos de amigurumis plásticos. Aquí les puse un puntito blanco para darle luz y yo voy acomodando aquí, centrando, basándome en el espacio que tengo ya con el cabello pegado. Y los pegué ya con silicón. Ahora voy a detallar la ceja con una hebra de azul del mismo que usé para el cabello. Los estambres que estoy usando para el cabello son cristal, son estambre cristal o hilaza cristal o hilo cristal para bordar, porque este está metalizado y me gusta el tono que le da a los cabellos, ya que los personajes de Intensamente parece que tienen glitter, están hechos con glitter, entonces me gusta mucho cómo los está dejando. En el primer personaje también el cabello lo hice con este material. Aquí ya hice las cejas, las estoy amarrando en el tubito que queda para insertar el cuello. Vamos a hacer la nariz. Esta queda centrada entre los ojitos, a una hilera abajo, tomando 2 puntos de referencia. Y las narices que yo hago normalmente siempre paso 2 veces el estambre. Y sobre ese enrollo para darle un poco de altura. A veces enrollo más, a veces enrollo menos. Ustedes pueden ir enrollando conforme vayan viendo
o les vaya gustando cómo va quedando la forma de la naricita. A veces se ve con nariz muy chatita, a veces se ve con nariz muy abultada. Entonces, conforme ustedes vayan viendo o les vaya gustando su personaje, cada quien le da su personalidad a su amigurumi. Entonces aquí ya estoy pasando, dándole unas vueltecitas. Y recuerda, si este no te gusta, pues lo quitas y lo vuelves a realizar. Es un poco más difícil con los ojos porque aquí ya están pegados con silicón. Pero todo se puede volver a hacer si lo cortas y lo vuelves a ensartar la aguja. Aquí estoy ya terminando, escondo mi hilito, acomodo un poco para darle forma, corto el sobrante, escondo hebras. Aquí ya voy a ir acomodando el fleco. Ya que ya tengo los ojos y las cejas. Ten cuidado de usar tu silicón caliente, también puede ser frío, con el que te acomodes. Yo me acomodo con el caliente porque siento que seca más rápido. Y aquí yo ya me estaba olvidando, ya lo estaba dejando así porque me seguía avanzando. Pero al final les enseño cómo hacer el mechón que va como gallito de alegría que siempre trae parado en la parte de atrás. Aquí corto los sobrantes. Cuando uso este hilo cristal normalmente siempre se jala y tienen sobrantes, no se preocupen, se pueden cortar. Y lo inserto ya en el cuerpecito. La boca no la pude grabar, se me dificultó un poco, pero hice lo mismo. Pasé 2 hileras de hilo muy delgado, hilo para coser, y luego le fui dando vuelta y con tantito fieltro le hice los dientes con la técnica de afieltrado y así quedó la boquita. Para el mechón que lleva en la parte de atrás hice 9 cadenetas. De la segunda cadeneta después del gancho pasé con punto deslizado y tejí 4 puntos bajos. Luego realicé un punto deslizado y subí 6 cadenetas. Hice nuevamente un punto deslizado. Recuerden que los puntos deslizados los hago para que quede como en piquito el regreso. Bajé con 5 puntos bajos y cerré con punto deslizado en el siguiente punto. El último pelo paradito es con 4 cadenas, subimos con 4 cadenas. De la segunda cadena después del gancho hago un punto deslizado y regreso con 2 puntos bajos. Paso un punto deslizado en la base y remato. Corto las hebras sobrantes, hago un nudito para ajustar o que reafirmemos el tejido y esto lo vamos a pegar en la parte de atrás de nuestro personaje de alegría. También no les comenté, pero las flores las hice pintadas con pintura acrílica. Las flores del vestido las pinté con pintura acrílica azul. También me ayudé con un pincel liner y las fui pintando, fui haciendo como destellos en el vestido para que quedara como el vestido de alegría. Entonces, esto lo vamos a pegar en la cabecita de nuestro personaje. Vamos a hacer las florecitas con la pintura acrílica y tendríamos ya nuestro personaje terminado. Si tienen alguna duda, pueden detener el video, pausarlo o bien dejarme algún comentario. Espero les haya gustado este video. Vamos a hacer el siguiente personaje. Aún todavía
No estoy segura cuál voy a realizar, pero en cuanto tenga la idea, les informo. Estén atentos a mi canal. Recuerden seguirme, regalarme su like, me apoyan un montón para que crezca mi canal. Compartan para que llegue a los tejedores que crean que les pueda servir. Y si tienen comentarios o dudas, pueden hacérmelos llegar por este medio. Les agradezco mucho y nos quedamos viendo el final de este tutorial. Bye.